Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy junto a Pablo vamos a comentar la película de 1999 American Beauty, protagonizada por Kevin Spacey y dirigida por Sam Mendes, que fue el director de la reciente 1917. Fue premiada con 5 premios Oscar, incluyendo el mejor director, mejor película y mejor actor para la interpretación principal de Kevin Spacey, y sigue la historia de Lester, un padre de familia medio con una vida miserable. Su trabajo es una tortura y está atrapado en una familia quebrada con una hija que lo considera un perdedor y casado con una mujer materialista que no lo soporta. En medio de la película, el personaje se quiebra, abandona su trabajo, se enamora de la mejor amiga de su hija adolescente y se hace mejor amigo de su vecino, que es un adolescente drogadicto. La película es una oscura y profunda parodia de la miseria y la monotonía de los fines de los 90, un mundo en el aparente fin de la historia. Y personalmente siento que expone de forma perfecta la descomposición del sueño americano. ¿Algo más que agregar? Que el maestro Kevin Spacey es maestro funado. Es el funado supremo. Sí, de hecho es bastante impresionante que la película trate sobre un tema de una relación bastante poco sana entre un adulto y una menor. Y que efectivamente el protagonista, o sea, el actor protagonista, después haya sido acusado de eso. Aunque, bueno, contra hombre, era homosexual, finalmente salió el closet a raíz de esos escándalos. Cuestionamientos, claro. Y lo otro que creo que es bastante interesante de la película es lo que tú mencionabas recién, la fecha. Está constantemente dando vueltas a finales de los 90 esta crisis psicológica casi del sistema de mercado gringo. Del sistema de consumo, del sistema... que es todo perfecto, materialmente es todo bacán. Viene una buena casa, todo tiene es muy un trabajo... armónico. Claro, tiene un trabajo relativamente fácil y que gana plata y que... ya, tendría que haber vendido un poco su... Hay que hacer al tiro la aclaración de que este capítulo viene full spoilers, así que... Claro. Creo que es importante decirlo. Pero podría haber mantenido su pega, su vida querido... Su matrimonio, a pesar de que era un desagrado, era funcional dentro de... Él podría con un cinismo absoluto haber vivido esa vida así nomás. Pero se quiebra. Y eso está muy en sintonía también con Fight Club al final. Claro. Que si no me equivoco es más o menos de la misma fecha. Son ambas del mismo año. Sí, es perfecto el paralelo que estaba haciendo. Creo que Magnolia también es de la misma fecha. No sé si el mismo año, pero también tengo entendido que captura esta misma como decadencia, como te comentaba recién, o miseria de la monotonía que se sentía en ese tiempo. Claro, y que tal vez se vino a llenar con precisamente las generaciones de los 2000 siendo generaciones políticamente mucho más activas, no sé si políticamente en el sentido tradicional, pero mucho más politizadas. Claro, politizada en un sentido de su vida, lo que vemos hoy en día, el discurso de género, el discurso racial, el discurso antiimperialista, que es muy presente en la universidad norteamericana, tal vez también una forma de llenar ese vacío. Las generaciones anteriores que se habían alimentado como su sentido de existencia en base a la dialéctica bipolar de comunismo o capitalismo. Bueno, se acabó el comunismo, ahora como con quién nos peleamos un poco, como dónde damos un sentido, una guía espiritual a nuestra vida. Claro, por eso estas películas salieron entre el 99 y el 2000, ¿cachai? Porque desde el 2001 en adelante se quebró todo se cerró esa época. Bueno, las Torres Gemelas es generalmente el punto que marca siempre como el quiebre de esa idea del fin de la historia. Como que de cierta manera la atrocidad del atentado del 11 de septiembre espabila a Estados Unidos y dice, oye, la historia no se acabó, amigo. Da lo mismo si ya no existe la Unión Soviética. El mundo del mundo, y siempre van a haber alto y bajo, siempre van a haber crisis, siempre van a haber tiranía, golpes de estado, guerras civiles, y no vas a poder eliminar eso, porque al final el problema es que el hombre es el hombre y pueden pasar 3000 años y moralmente no hemos mejorado tanto como para eliminar todo eso. Claro, se cae esta idea de que no es que no vayan a haber cambios. O sea, bueno, tú he leído a Fukuyama, yo no, pero tengo entendido que la idea no es que no vayan a haber cambios de aquí en adelante, sino que todos se van a desenvolver dentro de una misma síntesis que ya se alcanzó. Y eso es lo que se cae en 2001 cuando te das cuenta que no, en realidad sí, este proceso dialéctico, la rueda sigue hacia adelante, ¿no? Es bien interesante porque al final está inserto dentro de lo que son las filosofías de la historia, que fueron muy comunes en el siglo XX. Tradicionalmente, justo estoy escribiendo un ensayo de esto, así que para un rato. Dale, promocionalo, lo dejamos en el link en la descripción. No, pero es bien interesante porque, claro, toda la historia, las filosofías de la historia eran súper simples. Era la filosofía precristiana, que era la griega, que era lo que decía a grandes rasgos. Bueno, el mundo es cíclico, hay una serie de procesos de exterminio y creación,
que van rotando. El Arca Noé es un clásico relato bíblico de ese corte. En el mundo griego también. En el mundo griego hay como 3 edades y cada hombre de la edad siguiente es inferior a la edad que lo precedió. De hecho, el otro día estaba leyendo que en alguno de los textos perdidos del ciclo homérico relata que la razón de la guerra de Troya y por qué ya no existen los héroes es que Zeus, después de ver todo lo que destruían los héroes, decidió ya, me aburrí de esto. Entonces la guerra de Troya fue precisamente para bajar el número de los héroes y después aniquilar a los que quedaron. Que eso coincide históricamente con el colapso de la civilización micénica en Grecia y el inicio de la época oscura griega. Entonces es bien interesante porque esa idea constante de decadencia, o sea, nosotros, Homero estoy hablando, somos inferiores a los que fueron nuestros padres, que ya no nos acordamos de ellos porque hay 200 años en que desaparece la historia y que no sabemos qué pasó. Pero claro, esta visión de la historia cíclica. Después el cristianismo, San Agustín obviamente una historia lineal que va desde la creación hasta el apocalipsis teniendo el centro a Cristo. Es súper interesante ese tema en realidad. Y después obviamente con la reforma protestante, el liberalismo, el empirismo y la filosofía histórica se empiezan a construir todas estas series de visiones de la historia alternativas. Que son algunas son cíclicas, otras son más bien organicistas. Y por último, políticas. Las organicistas, las más clásicas son Spengler y Toynbee, obviamente, que quería entender la historia no con una finalidad, sino como estudiarla como ciencia. Entonces, lo que hicieron era construir, decir como, bueno, las civilizaciones son plantas, y nosotros las tenemos que estudiar como si fueran plantas. Versus los de corte más político, que decían, hay una finalidad. La más famosa, obviamente, la que hace Marx. Pero es bien interesante el tema de las filosofías de la historia, porque a finales del milenio pasado surge nuestra idea. Bueno, el discurso histórico marxista colapsó con la Unión Soviética. ¿Qué viene ahora? Y ahí es donde aparece Francis Fukuyama y dice, bueno, la historia se acabó porque llegamos a la síntesis definitiva, la idea llegó y floreció, y ahora todos los países del mundo van a seguir esa misma ruta de cierta manera. Como el fin de la historia era ese. Ya pues que estés bien. Casi. Claro, entonces yo creo que esta película está muy inserta en una crítica a esa visión al final. Como el mundo ahora solo va a ser eso, solo van a ser las casas bonitas americanas con suburbanas, claro. Un auto, un perro y un par de niños. Y los vecinos súper civilizados. Es interesante porque son puro estereotipos. El militar, la pareja homosexual al otro lado. Es bien chistoso eso. Por un lado tenéis como el ícono mega progresista, que son dos, como, claro, una pareja homosexual, ¿cachai? Donde ambos son como exitosos y no sé qué, uno es como cirujano y el otro es como tributarista, básicamente, claro. Y por el otro lado tenéis el militar, que no solo, o sea, lo conoces cuando tiene un diario en la mano y dice como, este país está como cayendo pedazos y no sé qué, y que al introducirse dice, no, yo soy coronel del ejército, porque eso es lo que tiene, ¿cachai? Esa es la forma en que hay que analizar no solo esta película, sino las películas de finales de la década de los 90. Películas de este tipo, obviamente. Y a principios de los 2000 también en alguna medida. Como esta gran pregunta de qué viene ahora. Esto es todo, de cierta forma. Veníamos saliendo de 2 siglos muy intensos. El siglo XIX, Hobsbawm, este clásico historiador marxista, lo llama la era de las revoluciones. Revolución a principio, el 89 la francesa, un poquito antes la americana, perdón. Una era de hiperrevoluciones, mucha guerra, la del 48 en Francia, el intento fallido en Alemania, el surgimiento del marxismo y la Primera Guerra Mundial, obviamente, la unificación de Alemania e Italia, a un siglo XX, que es un siglo hiperideológico también, marcado por la Revolución de Octubre, marcado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la caída del liberalismo decimonónico, o sea, 2 siglos muy intensos. Entonces yo creo que la gente, cuando ve que ese mundo se acabó con la caída de la Unión Soviética, obviamente en su conciencia colectiva, ¿qué era lo que tenía? Bueno, la historia es muy intensa, ¿qué viene ahora? ¿Me hace sentido esta vida suburbana como donde no pasa un poco nada? Ese es el tema, la soledad. Ten en cuenta que viven en una familia que está quebrada al punto de que todos están solos, ¿cachai? Un poco lo que decías tú respecto del personaje principal de Kevin Spacey, que es algo que yo siento que hemos vivido nosotros con un par de décadas de retraso acá en Chile, pero las paradojas en el fondo de la modernización capitalista, como le diría Carlos Peña, me imagino, ¿cachai? De que en esta mejora material muy desenfrenada, muy condensada en el tiempo, ¿cachai? Que no te da el tiempo de procesarlo socialmente, donde las cosas parecen estancarse de cierta manera, no sé, como que produce ¿cómo le dice la gente ahora? Descontento. Este descontento, este sentimiento. El malestar. Vacío, así fue malestar. El último libro de Peña. Ese era el penúltimo, porque ahora sacó otro copiándole a Michael Sandler el título. ¿En serio? Sí. Bueno, el tema del malestar. Bueno, ya. La influencia de Sandler es profusa en
en Carlos Peña. Sí. Obviamente no estoy tratando de descreditarlo ni nada, pero eso. Crítica muy fundamental de todas maneras de Michael Sandel, hay harto ahí. Pero eso, ¿cachai? El contexto social o estructural de alguna manera dice mucho, y la forma en que Fight Club y American Beauty enfrentan esa coyuntura es muy distinto. O sea, de cierta manera ambos son como rebeldes, entre comillas, pero al menos Fight Club prescribe algo, ¿cachai? Nosotros tratamos de extraerle sentido a la película, esto. Pero, sin embargo, esta película no. Esta película, en muchos sentidos, como que es solo una sátira de la época. No tiene una mayor prescripción. Incluso el personaje que interpreta a Kevin Spacey, a pesar de ser una maravilla, muy entretenido, muy simpático y todo, es un personaje atormentado al que tú no le pudiste tener verdadera simpatía, más allá de que es simpático el guión. De hecho, y esto es lo último que voy a mencionar sobre Fukuyama, es bien interesante porque el ensayo de Fukuyama, yo no he leído el libro completo que sacó un par de años después, ¿sí? Pero sí el ensayo original, que partió toda la polémica. Termina con una nota muy rara porque habla todo este discurso de que ahora llegamos a la síntesis final de la historia, con el capitalismo liberal y la democracia de corte liberal también, y que ahora las contradicciones se van a ir eliminando hasta el punto de llegar a un mundo post-histórico donde ya la idea no fluya más porque llegamos a esta visión perfecta de lo que tiene que ser la política y la economía, ¿ya? Pero curiosamente, en la última página, literalmente la última página, de repente el tono cambia, brutalmente, y empieza a describir el mundo post-histórico. Y dice, bueno, será un mundo donde no habrá arte, donde no habrá cultura, donde no habrá literatura, donde no habrá grandes ideas como el coraje, la valentía, qué sé yo, la fe, la esperanza, todos los ideales románticos que han llevado a la humanidad a lo largo de toda su historia ya no tienen sentido, porque esos ideales eran puestos en una misión, en una tarea, en un objetivo. Y como ya no hay un objetivo que alcanzar, más allá de la comodidad material, esos ideales carecen de sentido, pero el hombre necesita esos ideales. Entonces, en este mundo profundamente vacío del mundo posthistórico, se esconden de cierta manera las semillas de la historia. Es lo mismo que comentábamos en Mundo Feliz al final. Mundo Feliz es el mundo posthistórico por excelencia. Es un mundo totalmente donde incluso llegamos a limitar a las personas químicamente para que no puedan tener esas semillas de volver a la historia. Bueno, ese último comentario se encuadra mucho con el contexto histórico de la película y con el telón de fondo general de lo que decía, como de la miseria personal que siente Lester. Además, este mundo de apariencias en general, de buscar sostener una apariencia, como por un lado, sostener estas apariencias como Caroline, o buscarlas, ¿cachai? Como tanto Angela como la hija de Kevin Spacey, están en esta típica crisis como de la edad, ¿cachai? Es bien chistoso como todo lo que has comentado tú, que obviamente es un cuadro como de fondo que inspira todas las reflexiones personales que presenta la película, se manifiestan en forma de crisis con el tiempo. Obviamente, el caso más fácil de este ejemplo es el del propio Kevin Spacey, el propio Lester. Una crisis de mediana edad donde se va de su trabajo y se compra un auto deportivo. Pero también, o sea, todas las otras personas, salvo este loco que está con la cámara, se enfrentan a el tiempo de cierta manera. Está muy claro en Ángela esta idea de querer ser mayor, de inventar que es mayor, de tratar de inventar experiencias sexuales y todas estas otras cosas, y cómo eso se refleja en la ansia de juventud por parte del personaje de Lester y termina ocurriendo lo que tiene que pasar. No sé, bien chistoso cómo se desarrolla eso. Sí, a mí yo discrepo con lo que dijiste hace un rato de que Lester es un personaje que no te puede gustar moralmente o profundamente. ¿En qué sentido? Porque creo que, y ahí es donde se diferencia también con Fight Club. Fight Club busca el sentido en el caos. O sea, este mundo posthistórico es un mundo demasiado ordenado, ¿ya? Esa es la descripción más básica del mundo consumista. Claro. Tú tienes una ruta predeterminada donde tú vas al colegio, a la universidad o a algún centro de estudio técnico, pero a un centro de estudio superior en general. Entras a trabajar, en ese periodo te casas, tienes un par de hijos, pagas tu hipoteca y a los 65 años te jubilas. Y después, ya bueno, esperas a morirte. Básicamente te desecha tu familia y esperas a morirte. Muy claro. Más que ordenado en el sentido como propio, es enrielado como de línea de producción. Para seguir jugando con la metáfora. Esa es la vida. Entonces, Fight Club, ¿qué es lo que hace? Bueno, vamos a romper esa línea. El caos. Por eso la respuesta es la anarquía. Pero aquí la respuesta no es la anarquía por la anarquía, sino que es una especie de búsqueda de autenticidad en su vida. No a través del caos, porque él sigue dentro de todo, él sigue trabajando. Tal vez puede que sea un McDonald's, pero sigue trabajando. Sigue viviendo su vida más o menos normal.
sigue rodeándose de la gente que siempre se ha rodeado, trata de Incluso reencontrarse con mejora su sus relaciones. señora. Claro. Claro, trata de reencontrarse con su hija, trata de encontrarse con su señora, mejora su apariencia física por una cosa totalmente pretenciosa y bastante macabra, Sí, bueno, es un tema de vanidad medio extraño, pero claro. claro, pero dentro de todo es una reacción humana, a diferencia de la reacción de Fight Club, que es totalmente media hitleriana casi. Claro, yo sostengo que Fight Club, en particular en el último tercio, es una advertencia de por qué precisamente el extremo caos también es un problema. De cierta manera, una crítica a ese personaje de Tyler que termina por algo deviene en esta especie de Hitler, ¿cachai? Pero claro, comparto perfectamente lo que decías tú, el diagnóstico que hace Fight Club, particularmente en la primera mitad de la película, ¿cachai? Claro, o sea, para encontrar sentido a la vida no tenemos que irnos a vivir en una cabaña en el bosque. No es necesario llegar tanto. Bueno, cada uno puede tener sus opiniones. No, pero sí. Por eso mismo a mí me gusta el personaje de Lester, no lo encuentro un mal personaje. No, yo creo en que está último muy bien término, escrito, sí. no, pero digo que a mí me da una sensación de... Es humano, sí, me quedo Sí. con lo que dijiste tú. Es completamente Claro. humano, es espontáneo, es natural en ese sentido. Claro. Es un Y de drogadicto hecho- que quiere tener sexo con menores, pero claro. Claro, pero y ahí es donde entra lo interesante. Y es el último detalle, que es su redención. Muchas veces estas películas tan sarcásticas de humor negro no terminan con una redención. Terminan con una tragedia, con una burla satírica al sinsentido un poco. Estoy pensando en American Psycho con lo que dijiste, claro. En cambio, esta película no. Esta película termina con la redención, una catarsis muy profunda del personaje. ¿Por qué? Porque él se enamora de Angela Claro. por el estereotipo. Todos los personajes son extremadamente estereotípicos y la película va deconstruyendo el estereotipo de cierta manera. Sí, todos, uno a uno. Todos los personajes. El loco también se da cuenta al final de la película no es tan loco. No, incluso Ángela. Al final termina siendo la voz de la razón cuando le dice a su amiga, oye, ¿cómo te vas a escapar de la ciudad con un drogadicto? No, Claro. y Ángela, por ejemplo, que la presentaban como el estereotipo de joven americana hipersexualizada, Hipersexualizada y popular. en realidad era virgen. Y no era popular tampoco, nadie la quería. Luego te No. das cuenta que incluso la gente como que la molesta por andar mintiendo y todas estas otras cosas. Y lo único que quería era tener algo que mostrar de sí mismo, de ser única, de ser especial, de no ser simplemente alguien del montón. Claro, ¿Por qué? no hay nada más terrible que ser ordinario o común, Claro. podríamos traducirlo. Entonces Es al su final, frase. cuando Lester se da cuenta de esto y renuncia a tener sexo con ella, hay una redención demasiado profunda, porque en el fondo es el Muy personaje profunda. diciendo, de la misma manera que yo quiero ser yo, tengo que entender que las personas también son personas, que el otro también tiene sus problemas, que el otro también tiene su mundo, de que el estereotipo de la mujer profundamente materialista, la hija puber, antipapás, la joven sexualizada, el vecino drogadicto, los vecinos homosexuales, el vecino militar, todo ese estereotipo, toda esa construcción de cierta manera, ese entramado mental, no es más que la réplica de las casitas de los suburbios, todas Claro. iguales, que no son reales. Entonces al final, cuando él renuncia a tener sexo con ella, de cierta manera se libera de su propio prejuicio, de su propio estereotipo y de su propio... termina su propio proceso de redención, que lo había hecho ya a base de comprarse el auto, dejar su trabajo y todo lo demás. También abandonó las categorías en las que estaba mirando a la gente. Sí. Y por Sí. eso su profunda introspección en quiero ver a mi hija, quiero ver a mi señora. Lester se acaba cuando su personaje se acaba, ¿cachai? O sea, no hay más cuando se muere. Simplemente no podía seguir el personaje. El arco está completo y muere. Yo creo que no. Yo creo que la vida, de cierta manera, no es para llegar a la conclusión de que las personas son humanas y que uno tiene que ser bueno. O sea, esa no es la finalidad de la vida. Eso es algo No, que uno no, para tiene nada. que lograr en la vida y vivir con eso. Y vivir acorde a eso. Por lo tanto, el que haya llegado a ese punto de catarsis y de redención propia, no significa que no había nada más que hacer. Había mucho más que hacer. Mantener esa convicción. Claro, sí, en esos puntos estamos de acuerdo también. Habría sido un final tal vez más fome, menos glamoroso. No, yo decía que estaba artísticamente muy bien logrado como la vuelta completa de cierta manera del personaje. Desde el monólogo inicial hasta... Bueno, El elemento central que titula la película es que al final lo que salva al mundo, y esto es una frase grandiosa de Dostoyevsky, es la belleza lo que salvará al mundo. Que me parece que es una frase que cita de hecho Benedicto XVI un poco antes de volverse papa, de ser nombrado papa. La belleza, como un trascendental del ser que no puede ser extirpado, hoy en día vive en un mundo en que extirpamos el bien, la verdad y la belleza, pero la belleza subyace incluso más allá, y esa es la clásica escena de la bolsa.
¿Hay belleza en una bolsa que va volando al viento? Tal vez no para colgarlo en un museo, pero sí hay belleza, porque la realidad es bella. El mundo es bello. Nunca me hubiese imaginado esa interpretación del título de la película. Yo Claro, sentía entonces que el título era un chiste maravilloso, o sea, una ironía de cómo todas estas cosas aparentan ser bonitas y que deberían ser funcionales, en realidad están podridas por dentro. Pero fíjate en esto, la doble contraposición. ¿El símbolo clásico de la belleza cuál es? Clásico en toda la cultura occidental moderna y plástica. Y todas estas cosas, sí. Claro, la rosa y la mujer. Son como los dos grandes símbolos de belleza y están constantemente en la película. ¿Con qué escena, con qué cuadro termina la película? Que reivindica la idea de belleza. Reivindica, si no me equivoco, con un zoom que se va alejando del suburbio. Sí, pues. Y también aparece la imagen de la bolsa girando al viento. Es muy y el monólogo final también. Como trata este tema de, bueno, quizás no estás entendiendo nada, pero te va a pasar también. Algo así como tú también vas a tener tu propia crisis a mediana edad. Yo lo interpreté como tú también te vas a morir. No. El tema de que te vaya a morir está a lo largo de toda la película. Pero en particular el último diálogo donde empieza a explicar como cerrando su historia de por qué me pasó todo esto. Como, bueno, cuando te toque lo vaya a entender. Claro, pero yo interpreté eso como cuando tú te mueras también vas a poder ver toda tu vida y ver ese precioso momento en que era Boy Scout, miraba el cielo y la estrella y sabía que eso era bello. Finalmente el personaje se redime en la belleza. Como siempre, siento que vimos películas distintas. Siento que tú la viste como un prisma mucho más, no sé si optimista, pero como mucho más alegre. Yo no vi eso. O sea, yo me quedé con la última parte del guión, la que dice como... Y la redención del personaje la encuentro que es mucho más profunda que toda la oscuridad. Él dice como ni siquiera puedo estar enojado por haber muerto. Como ni siquiera... Como no me molesta haber muerto. Se puede leer esta clave como mundana, de que en realidad no tenía nada que perder. Bueno, yo insisto que es muy bonita la forma que se redime hacia el final, pero... Sí, no, pero yo fíjate que a pesar de que es claramente una comedia negra y todo lo que quieras, yo creo que hay una redención no solo de él, sino de casi todos los personajes. Por ejemplo, Ángela empieza a actuar como una niña de ciudad normal. Sí, eso está muy marcado. Y tú la ves que es una niña. Y siempre fue una niña. Lo que pasa es que estaba pretendiendo. O su señora, arrepentida con todo lo que hizo y que va a abrazar las camisas de su marido que acaban de matar. La propia hija, escandalizada. El loquito, no sé, el loquito yo tengo mis dudas si fue el responsable o no de la muerte. Yo creo que en parte sí, pero bueno. O sea, no en parte. Pero si fue conscientemente responsable, esa es mi duda. Pero siento que hay un mensaje, una catarsis al final de la película. Que no es simplemente como the pointless in life, lo sin sentido de la vida, sino que en la muerte también hay un sentido en ese minuto último de tu vida en que ves todo pasar frente a tus ojos y te das cuenta de la belleza que había. Y por eso la imagen de la bolsa final, que en teoría el personaje de Spacey nunca la vio. Pero es la imagen que te dice como la belleza. Sí, no, está bien interesante esa imagen en general por el tema de que yo en esa escena en realidad lo que vi es que más o menos un poco lo que estás diciendo tú, de que la belleza está ahí todo el rato, ¿cachai? Más allá de este ciclo como consumista en el que sigue principalmente la señora, pero en el que están inmersos los personajes, en realidad la belleza siempre está ahí como fondo, solo que tú tienes que sentarte y verlo. Y hay una razón por la cual los personajes no interactúan directamente con la bolsa en la calle, sino que la ven en una cinta grabada en VHS, porque especulan sobre ella, la observan, ¿cachai? Hay un ánimo reflexivo más allá. Y sobre lo que decía y antes, que me quedé pensando en el tema del título. Y yo sigo pensando que título, según yo, no una crítica, adopto totalmente a tu interpretación. O sea, puede ser que el director te diga que no, que una ironía nomás y chao. Es que la doble lectura es súper interesante, porque preliminarmente la persona que no la ha visto, por ejemplo, o no sé, podéis formular esta crítica que te digo yo, ¿cachai? De que lo que decía el póster, dice look closer, por ejemplo. ¿Cachai? Dices, bueno, esta es la belleza americana, ¿cachai? Lo estoy relacionando un poco con la primera escena de Blue Velvet, que se ríe un poco de la época de Reagan y la década de los 50, donde parte como un típico montaje, todo cincuentero, el sueño americano pleno, todo muy feliz, y de la nada empieza como a desentrañarse toda esta trama asquerosa que viene detrás, que David Lynch hace lo suyo. Yo siento que era un poco eso, como dentro de este cuadro que se ve perfecto, este montaje de casitas felices, todo ordenado, una familia perfecta, lo que decís tú, de los niños y el perro y todo muy feliz. Si tú te acercas y te pones como a escarbar un poquito,
te das cuenta que está lleno de gente vacía, quebrada, que no tiene expectativas hacia adelante. Lester es un personaje marcado por la añoranza. Toda su crisis es querer volver atrás, ¿cachai? Querer ser joven otra vez. Hay más de una vez en la que dice, bueno, yo antes era feliz porque tenía potencial. Y sabes que no era tan terrible cuando estaba trabajando en el McDonald's a los 17 años porque tenía toda la vida por delante, porque estaba viviendo cosas, sintiendo cosas, carreteando, qué sé yo. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.